Todo análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Ya estamos a día 12 de febrero, a unos días del 14 de febrero, esperando que usted la pase muy contento en compañía pues de sus amistades y bueno, pues de sus seres queridos. Hoy precisamente es un tema, consecuencia de este análisis que debemos hacer con situaciones ordinarias, ¿no? Pues que no planeamos y que simplemente se van llevando a cabo al día, y bueno, tienen que ver con depósitos que usted realiza en su cuenta bancaria, que le realiza a sus hijos, que le realiza a su esposa, a su papá, a sus hermanos, y bueno, pues todo esto tiene un tratamiento sin duda importante porque merece tener atención, porque hace días, el 18 de enero, recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera actualizaba un criterio muy importante, un criterio en el que pues prácticamente definía lo que significa realizar incluso préstamos entre empresas del mismo grupo, empresas que tienen que ver con el mismo grupo empresarial, decía, aclarando esto pues de lo que ya había aclarado en la misma ley. Incluso hubo una regla de carácter general, la regla 27 bis, muy pues aclarada varias veces, y ahora pues deja sin lugar a dudas pues una interpretación que usted merece conocer, y esto prácticamente está diciendo que mediante esta regla de carácter general, la 27 bis, que está relacionada al artículo 17 de la ley antilavado, esta ley antilavado pues que tiene que ver con los préstamos que se hacen entre empresas del mismo grupo. Y también a empleados, de empleados a la empresa a otra empresa, de algún socio a la empresa, etcétera. Entonces, ya la autoridad, prácticamente la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que sí se consideran actividades vulnerables en términos del artículo 17, fracción cuarta, de esta famosa ley federal LFD, PRORPI, como le dicen en el argot popular, la ley antilavado. Que quien le corresponde ejecutarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero esto no solamente termina aquí, sino cuántas veces usted ha recibido un préstamo y no lo ha documentado, cuántas veces usted le hace un préstamo a un tercero, y usted dice, es que es un préstamo, usted sabe lo que significa, los riesgos que corre, no nada más del tema de prevención de lavado de dinero, sino desde el punto de vista fiscal, que las penas y lo que significa que usted no tome acción respecto a esto. Imagínese usted que desde el punto de vista del 14 de febrero, pues usted juntó un dinerito y se lo transfiere a su esposa, a sus hijos. Hoy los bancos desde el 2019, lo digo hoy porque hoy es más frecuente, porque ya la Unidad de Inteligencia Financiera se los está pidiendo. Usted va a abrir una cuenta en cualquier banco, en el de la esquina de su casa, y le van a preguntar, oye, ¿y quién es el beneficiario final, el beneficiario real de esta cuenta? ¿Es tuyo el dinero que se va a mover en esta cuenta? Y entonces el banco hace una serie de cuestionamientos para encontrar a la persona que en realidad va a ser el destinatario o el usuario final del dinero que usted está depositando. Entonces vale la pena que usted conozca las implicaciones, las recomendaciones, y bueno, más adelante hablaremos con un experto de este tema. Nos conectaremos hasta la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez, que allá es una hora menos, a las 9 de la mañana. Y bueno, por lo pronto usted sabe que salimos a la calle a preguntarles a las personas qué opinan, qué piensan de este tema, si lo conocen, y esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo.
¿Ha recibido o realizado algún préstamo que no sea bancario? No. No. Sí, he recibido préstamos que no provienen de instituciones financieras. De hecho, me lo prestó un amigo. ¿Sabe si el dinero que recibe como préstamo proviene de una actividad ilícita? No. Sí sé que el préstamo o los préstamos que he recibido, provienen más bien provienen de una empresa, de un amigo de la cual paga sus impuestos mensualmente. ¿Sabe que los préstamos son vulnerables? ¿Cómo vulnerables? ¿Que se prestan a otro tipo de cosas? Pues sí. ¿Sí? Sí sabía. De hecho, sé que es una de las cuantas actividades que se prestan para el lavado de dinero. ¿Sabe qué implica no poder probar el origen de los depósitos de las cuentas y que le pueden dar el tratamiento como un préstamo? Sí. No sé. Sí, fíjate que sí las autoridades fiscales me lo podrían considerar como un ingreso acumulable dentro de mis actividades económicas, por lo cual, si no se le da el tratamiento de préstamo, tendría que pagar impuestos sobre ello. Bueno, pues ya escuchó ustedes una generalidad del desconocimiento. No estoy hablando nada más del punto de vista fiscal, o sea que la autoridad, porque ahí no me voy a centrar el día de hoy. El día de hoy queremos hablar de si usted, primero, identifique si en sus cuentas bancarias tiene depósitos que usted no pueda comprobar la procedencia, porque son préstamos, pero usted no tiene pruebas o sabe qué pruebas son las que tiene que cumplir respecto a esos depósitos que usted tiene. Bueno, para eso pues invitamos a nuestro amigo el doctor Armando García, quien es contador público, licenciado en Derecho y además director del Consejo de Asesor Fiscal. Y bueno, finalmente, doctor, queremos darte la bienvenida y agradecerte el favor de tu confianza y estar aquí con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gusto saludarte y muy orgulloso de poder participar otra vez con ustedes. Muchas gracias. Fíjate que esta generalidad del desconocimiento, porque no quiero incluso llegar hasta el punto de vista, porque tú eres además abogado y expertísimo en este tema, que puede llegar hasta temas de tipo penal, ¿no? El 400 bis, por ejemplo, de la ley penal en nuestro país, describe este actuar. Pero para ir llevando este concepto de información, quería que nos comentaras esto que la autoridad considera, estos depósitos que la autoridad considera pues ingresos, y que nosotros decimos, pues es un préstamo. Estos préstamos, ¿qué tipos de contratos son los que existen actualmente respecto a los préstamos? Bueno, en general podemos clasificarlos en dos tipos, ¿no? El contrato de comodato, que es cuando hablamos de algún bien que se presta para que se utilice y luego ya después al término del plazo se ha devuelto en las mismas condiciones en las que se prestó. O bien, para el caso del dinero, estamos hablando del contrato de mutuo. Y este contrato, pues, es el que mayormente se utiliza en estos casos que vienes comentando, en el que hay empresas que dicen, pues, por necesidad de operación, de flujo efectivo y demás, necesito dinero, préstame, deposito en la cuenta bancaria, y no queda perfectamente bien documentado. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación prevé que la autoridad puede presumir que todos los depósitos bancarios que tengas en tus cuentas los considere ingresos por los cuales se deba de pagar el impuesto, ya sea sobre la renta o bien el calcular el IVA. Entonces, ahí tienes ya un problema porque como contribuyente hay que demostrar que no es un ingreso, que es un préstamo. Y es donde ya viene todo el problema que planteas de cómo documentar a fin de que podamos tener la certeza de que la autoridad no nos los quiera considerar ingreso y también, obviamente, pues cuidar el aspecto de los requisitos que nos pone la ley de antilavado, como la conocemos generalmente, ¿no? Entonces,
Por ello es que hay que tener mucho cuidado con los depósitos bancarios que se hacen Sí, porque desde el punto de vista de los préstamos, hay características que tienen que cumplir mínimas. Un contrato no es suficiente, por ejemplo, un pagaré. ¿Es suficiente un pagaré o se necesita un contrato? Necesariamente necesitas un contrato, inclusive ahí a partir de diciembre del anterior, la Corte generó una jurisprudencia que ya es por contradicción, en la cual nos establece que para efectos fiscales cualquier contrato que le presentemos a la autoridad, necesitamos cumplir con el requisito que le llamamos de fecha cierta. Sí. Esto es pues que vayamos a ratificar incluso las firmas ante un notario para que quede una evidencia de que la operación se realizó, de que efectivamente es un préstamo y se le pueda dar un valor probatorio a ese contrato, porque en su naturaleza pues es un documento privado y como tal pues no hace prueba plena de los hechos que ahí se plasman, ¿no? Entonces sí necesitamos inclusive tener muy claro la procedencia del dinero, más cuando se trata de efectivo. Es cuando se complica todavía más el poder documentar de mejor manera. Y esto, a ver, desde un aspecto lógico para la autoridad, bueno, es que ellos dicen, bueno, y a mí ¿cómo me garantizas que esto no fue una venta que hiciste sin factura, ¿verdad? Que te pagaron en efectivo y ahorita me la quieres disfrazar de que se trata de un préstamo? Esa es la cuestión que subsiste en el fondo y por lo cual hay que comprobar sin lugar a dudas de que se trata de un préstamo. Oye, porque es muy Entonces, común. no nada más es un pagaré, pues es un contrato y un contrato que reúne las formalidades, que lo lleves ante un notario, que sea de fecha cierta. Sí. La cuestión de los registros contables, preferentemente que quede bien documentada la procedencia del dinero, si viene de otro banco, de otra cuenta, de otra persona, pues relacionarlo muy bien, establecer los plazos, fijar los intereses en su caso y demás. Oye, pues es muy común que ante la necesidad urgente de la económica, de dinero, de pronto yo le diga a mi esposa o a mis hijos o a un tercero, oye, pues transfiéreme. Cuando estamos hablando de cuestiones también entre esposa, entre hijos, hermanos, para aclararle al auditorio, ¿en estos casos hay distinción o no hay distinción? Sí lo puede haber, sobre todo en el caso de los padres a los hijos, porque pues ahí hay y entre cónyuges, porque ahí hay un tema que podemos muy bien justificar vía el concepto de los alimentos, ¿no? En materia civil, lo que tiene que ver para que las personas subsistan de manera decorosa. Entonces, pero sí, eso cuando les transfieres dinero a ellos, pero cuando ellos te transfieren a ti o a tu empresa, pues ahí sí hay que cumplir con todos los requisitos necesariamente. Entonces, para aclararlo, cuando se trate de una cuestión empresarial, cuando se trate del negocio, en el 100% de los casos que tú recibas dinero y que digas que es un préstamo, ¿cuál sería tu recomendación para poder cumplir con tres cosas? Primero, con la materialidad de este concepto tan innovador que bueno, se le ha dado muchas vueltas, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? Sí, de hecho, bueno, hay que documentarlo vía contrato. Hay que darle a ese contrato la formalidad de que sea de fecha cierta para poder cumplir con la tesis de jurisprudencia y que la autoridad fiscal le otorgue valor a ese contrato. Okay. Si nosotros exhibimos un contrato nada más celebrado entre tú y yo, donde dice que yo te presté o viceversa, la autoridad no le va a dar valor probatorio y va a decir, para mí eso no elimina la presunción de que el depósito que hiciste es un ingreso. Entonces, okay, necesitamos darle fecha cierta a ese contrato, a lo mejor llevándolo a ratificar ante un notario público. Pero también necesitamos tenerlo registrado en la contabilidad, tanto el depósito como los intereses que se generen y en su momento el pago. Y también es importante
documentar con estados de cuenta bancario, en donde especifiquemos las partidas, de dónde provino el dinero, cuándo se depositó, e igual cómo se pagaron los intereses y finalmente cómo se pagó el préstamo. Oye, muy interesante no esto quede que lugar a mencionas dudas. al último, perdón que te interrumpa, esto que mencionas al último me gustaría que detenerme un poco, porque estás Sí. hablando de la materialidad ya que la autoridad considera como parte de los requisitos, o sea, ya no solamente el SAT o la unidad de inteligencia financiera, etcétera, sino que los tribunales se han manifestado en este sentido. ¿Nos podrías ampliar esto que estás mencionando al final? O sea, estás hablando de los contratos de los estados de cuenta propios, pero creo que la materialidad que se manifestó en esta tesis que tú mencionas va más allá. ¿Nos podrías ampliar un poquito esto? Sí, es que de hecho ese es el gran problema que advertimos en esta jurisprudencia, porque la jurisprudencia lo que dice es que la autoridad tiene facultades de presumir que son Sí. ingresos los depósitos bancarios, Sí. pero va mucho más allá, porque luego dice, no nada más es que tenga la facultad de presumir ingresos, sino que le tienes que comprobar que la materialidad de la operación, y para ello entonces no basta nada más que exhibas registros contables, Ok. sino que es necesario que exhibas estados de cuenta, que exhibas contratos, y los contratos, por ser documentos privados, bueno, pues entonces te voy a poner como requisito que le des que cumplas con la fecha cierta Fecha del cierta. contrato, ¿no? Y ahí es donde ya entran a regular de una manera más amplia el tema de los préstamos, de la materialidad y demás, que no, si tú te pones a verlo, pues no está así previsto en el artículo 59, pero los tribunales, bueno, pues van más allá y nos imponen una serie de requisitos que tenemos que cumplir, pero que, bueno, ya visto de otra forma, pues también nos dan certeza jurídica de que si cumplimos con todo ello, la autoridad fiscal, en este caso, cuando revise esas operaciones y exhibamos esos documentos cumpliendo con esos requisitos, pues le tienen que dar valor y entonces ya no lo van a considerar ingreso. Oye, y en algunos casos te piden el estado de cuenta de la otra parte, o sea, no nada más el tuyo. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, yo ahí creo que por eso es que hay que ver ya en particular cada caso. Nos hemos topado con operaciones en las que en nuestro propio estado de cuenta viene de qué banco proviene el depósito, de qué persona física o moral se hizo la transferencia. Ahí sí, preferentemente yo diría que buscáramos que fuera esto vía transferencias bancarias. Okay. Y eliminar en lo posible los préstamos en efectivo, porque pues como sabemos está mucho más restringido, mucho más regulado y nos implica una mayor carga para poder demostrar que es una operación efectivamente de un préstamo. Y por otro lado también, pues quien presta tiene la carga de demostrar que ese dinero proviene de una fuente lícita de cómo se llegó de esos recursos, ¿no? Por ello es que sí, preferentemente hay que buscar que sea estas operaciones vía transferencias bancarias, en donde ya queda perfectamente demostrada la procedencia del recurso y el destino. Fíjate que mencionas algo muy, muy claro y muy importante, porque separas el tema de la bancarización del dinero. O sea, que cuando el dinero viene de la banca, hay forma de trazarlo. Y cuando no, que cuando es efectivo, pues ya entra en otras esferas, ¿no? Toca otras esferas, a lo mejor legales o hasta penales. Pero es muy común que para algunas personas que se dedican, que lo ven como una práctica cotidiana, incluso ya hay un concepto ahí que la autoridad utiliza, una práctica habitual y profesional. O sea, que hace de eso un negocio. Hay personas que de manera civil, pues realizan préstamos y bueno, lo saben hacer perfectamente, pero no le dan estas formalidades que tú mencionas para darle cuidado a quien le prestan, porque el asunto aquí es
que es muy común que quien solicita el préstamo por lo regular es para fines empresariales. Hoy en día lo comento porque puede ser hasta para fines de salud. O sea, en el tema de la pandemia, pues las enfermedades están al orden del día y tú puedes recibir en tu cuenta bancaria dinero que le pides prestado a alguien, a un tercero, y no tienes el cuidado de documentar todo esto que estás mencionando. Ya dijiste, ya nos aclaraste todos los requisitos fundamentales, ahorita los vamos a repasar, pero ¿qué consecuencias? Así claramente, ¿cuáles serían las consecuencias de no hacer esto que tú me estás diciendo? Bueno, es bien importante lo que mencionas, porque prácticamente ya tenemos que tener muy claro que cualquier depósito que se haga en una cuenta bancaria es fiscalizable y por lo tanto tenemos que tener muy claro si se trata de un ingreso por el cual tenemos que pagar impuesto o de si se trata de un préstamo porque se requirió para una emergencia, como lo señalas, o falta de liquidez en un momento o lo que fuere. Tenemos que precisamente tener muy bien documentado para hacer la distinción y no caer en que nos quieran cobrar impuesto sobre esos depósitos, porque insisto, todo es fiscalizable, ¿no? Sí. Y por otro lado también hay que tener en cuenta el tema no nada más de los depósitos bancarios, sino también del gasto, porque también está la fiscalización por gasto y esto se da con las tarjetas de crédito. Ok. En el momento en que también haces pagos de tarjetas de crédito que superan el monto de lo que tienes reportado como ingresos, pues también se generan discrepancias, ¿no? En términos generales, todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pues son temas de discrepancia fiscal, que así se le llama. Esto es cuando tus ingresos declarados no corresponden con los registros contables, con tus depósitos bancarios, porque tienes más depósitos que ingresos reportados o porque gastas más de lo que manifiestas como ingresos. Entonces ahí la autoridad presume que no estás declarando el monto total de los ingresos y por ello es que presume que todos esos depósitos son ingresos. Por eso es que sí hay que tener mucho cuidado con la forma como documentes todos tus depósitos bancarios. Ya no hay una cuenta que tú digas que escape a la fiscalización, que escape al SAT. Absolutamente. ¿Y cuál sería la consecuencia? No lo hice, no tuve el cuidado, me dijeron que era esto que tú mencionas, una discrepancia, una presunción de ingresos. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que significa es que conforme al artículo 59, la autoridad presume que es un ingreso gravable para impuestos sobre la renta. Sobre ese depósito te van a hacer el cálculo del impuesto. Sobre ese depósito lo van a tomar como valor de actos o actividades para IVA y te van a calcular el impuesto al valor agregado y en función de ello, bueno, pues ya te determinan un crédito fiscal por impuesto sobre la renta, por IVA, más actualización, más los recargos, más la multa en su caso. Entonces ya se vuelve un tema muy complicado porque andan determinando créditos fiscales pues muy similares al monto depositado, ¿no? Y entonces ya se vuelve esto realmente un tema muy, muy complejo para los contribuyentes. Por eso es que sí necesitan tener mucho cuidado y mucho control sobre este tipo de operaciones. Bueno, mira, el auditorio ahorita está interactuando mucho con nosotros. Agradecemos a Abel Robles, a Juan Gutiérrez, a Marilu García, a Yasmín Gutiérrez, Eduardo López, Aramayo Ochoa, Julio César Campos, Alejandro Quiroz, buen día, Eric Flores, Viaco, Aguascalientes, José de Luna, Enrique Giles, un tema que nos puede afectar, muy interesante, Cintia Salazar, Claudia de Lira, malas noticias para los que pensaban que estaban haciendo las cosas bien, dice Alejandro Quiroz. Abel Robles dice, un tema muy interesante. Eric Robles, buenos días. Rogelio Alonso, saludos. Salvador Medina, buenos días. Javier Becerra, buenos días. Claudia de Lira dice, los contratos bancarios
ya son un poco difícil de tener a la mano porque los bancos ya no hacen y entregan papeles en físico, muchos contratos se hacen en línea. Guillermo Medina, saludos a los dos, buen tema. Javier Becerra, Miguel Jiménez Puga, buenos días. Salvador Jiménez Padilla, buenos días. José Luis Revilla Olavarrieta, buenos días. Eric Flores, buenos días. Giorgio Vega Medrano, buenos días. Salvador Medina, un invitado de lujo. José Luis Revilla, cuando un cuentaviente cambia su perfil transnacional de los bancos, deben reportar esto a las áreas de cumplimiento. Alejandro Ríos, un excelente tema que llena de dudas a todos. El gran elector, buenos días. Edelfonso, buenos días. Eric Robles, buenos días. Aquí prácticamente las dudas que nosotros estamos captando de lo que nos dicen en el auditorio es ¿cuál sería el ideal de el cuidado retroactivo? No lo hice. ¿Cómo le hago para corregirlo ahora? Bueno, sin lugar a dudas hay que revisar la contabilidad, partir de los depósitos bancarios y revisar todos aquellos depósitos que no hayan sido considerados ingresos, a ver por qué es que se depositó dinero en la cuenta bancaria y no es un ingreso, es un préstamo, porque muchas veces también uno como accionista mayoritario, como representante legal de una persona, pues le deposita del dinero personal a la empresa, ¿no? Para pagar la nómina, completar, etcétera. Y viceversa, ¿no? Y viceversa también. La empresa te dice, oye, ve y compra estos insumos, ¿no? Viáticos, etcétera. Así es. Entonces, en este caso sí, todos aquellos depósitos bancarios que no estén identificados como ingresos, hay que identificarlos muy bien, establecer por qué es que se dio esa operación y ya en función de ello empezar a documentarlo. Vamos a decir que sí nos da un requisito, se nos establece el de que el contrato sea de fecha cierta. Bueno, pues ya no se hizo en el momento en que se celebró la operación, pero todavía es momento de que se puede llevar y se puede ratificar una firma. Hay una pregunta del auditorio, Armando. Dice Alejandro Ríos, ¿a partir de qué montos o es independiente los montos o si estoy dado de alta o no? Aquí no hay un monto, el monto que sea, por muy mínimo que parezca, es una presunción de ingresos para la autoridad sobre la cual ellos van a tratar de establecer un crédito fiscal. Hay un monto en tema de la ley antilavado, eso sí. Cuando recibimos un préstamo de arriba de 227,000 pesos, pues ahí sí hay que presentar el informe correspondiente por ese préstamo. Okay. Pero hablando en materia de impuestos, en la cuestión fiscal exclusivamente, absolutamente desde $1 para arriba, esto ya procede la presunción de la autoridad, ¿no? De que se trate de ingresos. Pues, doctor, como siempre, un gusto. Aquí pondremos los datos de consejo consejo asesor fiscal para que quien tenga dudas particulares pues pueda acercarse a ti a disolverlas. Agradecemos el favor de tu atención y bueno, pues como siempre muy agradecidos con tu información muy clara y pues buenos días para ti. Muchas gracias otra vez por la invitación y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Y agradeciendo también usted en el auditorio, ya escuchó, hay muchos temas detrás de esto. Revise este tema que le estoy comentando bancario, donde ya le preguntan, ¿el dinero es suyo? ¿Usted de lo que va a recibir en la cuenta es para alguien más? Revise, asesórese y bueno, pues estamos en esta época de crisis para todos. Yo le deseo suerte, que tenga buenos días y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana, como cada viernes, para hacer un balance empresarial. Buenos días.
análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.